Muy buenos días, amadas hermanas. Bienvenidas una vez más a este videocast semanal de Arraigadas, donde buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo. Es un gusto poder estar aquí con ustedes una vez más y ahora acompañada de nuestra amada Laura González de Chávez. Hola Laura, ¿cómo está? Hola Moni, qué gozo estar de regreso a Arraigadas. Hace tiempo que no estaba por aquí, pero siempre es un gozo. Así y es, contigo amén. Más. Ay, así es, pues para mí también es un gran privilegio poder conversar y pues seguimos en un tema bien interesante que ya lo iniciamos hace un par de episodios y hoy queremos continuar con esta serie sobre productividad bíblica. En el episodio anterior justamente hablamos sobre la procrastinación y cómo muchas veces se disfraza de ocupación. Así que realmente es sorprendente cómo podemos estar siempre ocupadas y sin embargo no lograr lo que realmente importa. Y la verdad es que este tema ha estado resonando muchísimo desde que empezamos esta serie en mi corazón y me he estado poniendo a cuentas con el Señor de algunas cosas que tengo que rendir y tengo que cambiar, pues con la ayuda de su Espíritu. Entonces, Amén, Moni. ¿Qué le ha parecido esta serie? ¿Algo que nos pueda comentar? Definitivamente que es algo que está en mi corazón y mientras he oído los programas anteriores, como tú dices, he meditado todavía más, porque me doy cuenta que estamos viviendo tiempos difíciles y confusos, donde hay mucho activismo de todo tipo. No solamente entre los creyentes en el mundo, como que hay tanto activismo porque hay tantas oportunidades ahora y hay tantas facilidades para tú hacer múltiples cosas al mismo tiempo, que nos da la ilusión de que podemos involucrarnos en 1000 proyectos, en 1000 actividades, decirle que sí a muchas cosas que nos dan la impresión de que estamos siendo muy productivas. Pero como tú decías, quizás en cosas que no son tan importantes. Y la realidad es que no podemos hacerlo todo y hacerlo bien. Podemos intentar hacer muchas cosas, pero no hacerlas bien. Y muchas veces terminamos procrastinando aquellas que son realmente importantes, ¿verdad? Algo se va a quedar atrás. Y casi siempre, lamentablemente, lo que se queda atrás son las cosas que son importantes para Dios, las cosas que son prioritarias. Entonces, podemos estar ocupadas en 1000 cosas que no son urgentes, ni son importantes, ni son prioritarias. Así que yo creo que es un buen tema para estos tiempos. Sí, así es. Así es. Y Laura, esto nos lleva a una pregunta crucial. Realmente nosotros tenemos en todos los sentidos de nuestra vida un ejemplo por excelencia, un maestro por excelencia. Y muchas veces dejamos de mirar este ejemplo. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos, en medio de esta constante presión, administrar nuestro tiempo como lo hizo nuestro maestro por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo? Él vivió una vida con una misión muy clara. No hizo todo, pero sí cumplió perfectamente con la obra que el Padre le asignó. Cristo nos dejó un modelo a seguir realmente, enfocarnos en lo esencial, enfocarnos en lo eterno, no en el aquí, sino en lo que viene más adelante. Y Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4, dice, el Señor Jesús dijo, te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Wow, esas palabras son impresionantes. A mí me gustaría decirlas y creo que estoy muy lejos de poder decirlas con tal sinceridad, de decir, Señor, yo te glorifiqué y terminé la obra que tú querías que hiciera. Yo creo que a este punto podemos decir, creo que he estado haciendo las obras que yo quiero más que lo que tú quieres. Entonces, hoy queremos explorar cómo nosotras también podemos cumplir con las tareas, no que queremos, no que pensamos que están bien, sino que realmente Dios nos ha encomendado, dejando de lado lo urgente, en lo que nos afanamos todos los días y enfocándonos realmente en lo verdaderamente importante que es lo eterno. Así es. Definitivamente manteniendo la distancia, ¿verdad? Porque Jesús era Dios y Él vino con una misión específica y clara. Nosotros también. Yo creo que Dios tiene una misión y una encomienda para cada uno de nosotros y especialmente por etapas. Entonces la clave está, ¿cómo yo sé que estoy caminando
en la misión que Dios me dio. Y mientras tú hablabas, estaba tratando de encontrar el versículo de Pablo en Hechos, donde dice que su deseo era terminar con el ministerio que Dios le había encomendado. Uh-huh. Porque yo creo que cada una de nosotras tiene un llamado y una labor y un ministerio específico, y empezando por nuestros hogares. No tiene que ser un ministerio grande, como pensamos que ministerio es como algo así como lo que estamos haciendo ahora, pero el ministerio es una mamá cambiando pañales a medianoche. Entonces, que nosotros solamente en comunión con Dios como Jesús, ¿verdad? Jesús vivía en comunión con su Padre y sabía exactamente qué hacer y cuándo. Entonces nosotros tenemos, como Jesús, que tener esa comunión con Dios a través de su palabra, dejando que esa palabra transforme nuestro entendimiento, renueve nuestras prioridades, transforme nuestras prioridades y nos dé una mentalidad de reino. Y entonces podremos entender cuál es su voluntad para nosotros, la buena, la agradable y la perfecta. Entonces eso nos va a ayudar a mantenerlo como en el carril. Hoy, el día de hoy, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Uh-huh. Por ejemplo, Moni, yo a veces me levanto y tengo una lista de cosas en mi agenda y Dios me la trastorna todas. Yo quería hacer una cosa, pero ahora vienen 1000 interrupciones. Y ahora pensando en Jesús, como tú decías, Jesús no dejaba que las interrupciones, las necesidades que lo agolpaban, evitaran tener sus conversaciones con el Padre. A mí me encanta como dice que con frecuencia, dice Lucas, él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y yo me pregunto, nosotras, en medio de nuestra lista de cosas por hacer, ¿hacemos eso? ¿O seguimos con nuestra intención y nuestros planes y dejamos atrás a Dios, ¿verdad? Sin ir donde Dios a preguntarles. A mí me encanta, como Nancy siempre dice, preguntarles mis órdenes de marcha, my marching orders. Como, ¿qué Dios quiere? Como hacía el pueblo de Israel, cuando se levantaba la nube, o estaba la nube de humo, ¿verdad? Ellos sabían, me muevo, me quedo, permanezco. Entonces, Marcos decía también que Jesús se levantaba muy temprano cuando todavía estaba oscuro y se iba a lugares solitarios a orar. Así que si ese era Dios hecho hombre, que sabía exactamente lo que Él venía a hacer, ¿cuánto más nosotros podemos enfrentar un día y una lista de cosas por hacer si no hemos recibido las instrucciones de nuestro Padre Celestial? A veces yo estoy haciendo mi devocional en la mañana y pienso, uy, debería hacer tal cosa, como que Dios me inclina a hacer una cosa que no era la que yo tenía en mi lista. Entonces tenemos que detenernos y orar. En Lucas 4 vemos cuando las multitudes, dice, él estaba en Galilea, creo, y él se iba a orar mientras multitudes lo buscaban. O sea, había cosas sucediendo alrededor que trataban de llevarlo por donde ellos querían. Ven, resuélveme mi problema, ven, sáname esta enfermedad, ven. Y él dice, pero él les dijo, también a otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas. O sea, él tenía otro plan, que no era el que la multitud le quería decir, quédate aquí y resuélveme ahora mi problema. Sino que él decía, no, yo tengo que ir a otra ciudad, porque él tenía claro la dirección del Padre. O sea, Jesús era Dios, no podemos compararnos con él, pero fíjate cómo sus planes no se dejaban alterar por lo que estaba pasando alrededor de él. Entonces, que Dios nos dé ese discernimiento de saber, mira, esto no es lo que Dios quiere que yo haga ahora, aunque sea una necesidad que parezca que yo tengo que resolver. Quizás no soy yo que tengo que resolver esa necesidad. Quizás es otra persona, porque Dios me tiene resolviendo esta otra necesidad. Y definitivamente la comunión con Dios nos va a dirigir en cuanto a qué hacer en cada etapa, cuándo hacerlo. Porque también veo, Moni, que muchas de nosotras, sobre todo las jóvenes, quieren vivir toda la vida en una misma etapa, hacerlo todo en una misma etapa. Una mamá joven no puede hacer lo mismo que una mamá con el nido vacío. Tiene más oportunidades de hacer cosas que esa mamá joven quizá no pueda hacer. Entonces, aprendiendo de Jesús, ¿verdad? Orar, buscar la voluntad de Dios diariamente, porque Él nos da una voluntad como una meta a largo plazo, pero también
cada día Él nos va dirigiendo. Qué decir que sí, qué decir que no, qué necesidad llenar, qué necesidad le toca a otra persona. A qué le digo que sí, a qué le digo que no. Entonces eso solamente en oración. O sea que la importancia de tener esa comunión con Dios, yo creo que es algo que aprendemos del ejemplo de Jesús. Así es. Y ahorita usted decía, bueno, no podemos compararnos con el Señor Jesús, pero Él se hizo carne Exactamente. y la palabra de Dios nos dice que nos dio ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Quiere decir que sí se puede, sí podemos seguir las pisadas de Cristo. Y a veces pareciera ser que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es como que muy lejano y decimos, bueno, no, yo no podría hacer todas esas cosas, pero realmente sí. El Señor Jesús definió sus prioridades durante su ministerio en la tierra, como usted nos está explicando. Así que, ¿qué lecciones podemos aprender sobre el manejo del tiempo en el ejemplo del Señor Jesús? Sí, Él vino con una misión específica. Fíjate que Jesús no se casó, Él no se hizo apegos terrenales. Él no tenía compromisos terrenales como nosotros tenemos. Una mujer, por ejemplo, yo como abuela, como esposa, yo tengo 1000 cosas al mismo tiempo ocurriendo. Jesús vino como un láser, como un láser. Él vino a morir en la cruz. Entonces, en ese sentido, es que yo digo que no podemos compararnos. Él tuvo una misión. Y Pablo igual. Nosotros somos personas que tenemos muchas cosas al mismo tiempo sucediendo, pero ¿cómo nosotros podemos definir nuestras prioridades como Él? Por lo pronto, hacer la voluntad del Padre. O sea, Él vino con esa misión clara, un propósito claro. Él vino a cumplir la voluntad de Dios. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Yo creo que eso es clave, sino la voluntad del que me envió. Nosotras podemos aprender eso de Jesús. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios en este momento, en esta etapa, o estoy haciendo mi propia voluntad? Porque muchas veces estamos haciendo 1000 cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. En este tipo. Entonces nos vemos agobiadas, no puedo hacer nada, pero es porque estoy haciendo 1000 cosas que yo me he impuesto, pero no que Dios me llamó a hacer. Entonces tenemos que aprender a priorizar la obediencia a Dios sobre nuestros propios deseos y anhelos. Que por eso estamos tan cargadas muchas veces las mujeres, porque estamos haciendo cosas que nosotras queremos hacer en esta etapa, que quizás pertenecen a otra etapa, o que simplemente no nos pertenecen a nosotras para hacer, sino a otra gente, a otra persona. Entonces, me encanta ver también un ejemplo de Jesús, cuando murió Lázaro. Él no corrió a la primera, fíjate. Él no sanó a todos los enfermos, eso es otra cosa. Él sanó a algunos que Dios le dijo, este sí, este no. Él no respondió a toda necesidad. Así que solamente en comunión y oración con el Padre podemos nosotras imitar un poco de esa conducta de Jesús, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios que yo le diga que sí? ¿A qué quiere que le diga que no? Por otro lado, aprender a esperar en los tiempos de Dios. Podemos aprender eso de Jesús. Recuerda cuando su mamá le decía que hiciera algo, o sus discípulos, y él decía, no ha llegado mi tiempo. Yo me acuerdo haber dicho eso a alguien una vez, que me decía, tú debes estar enseñando, y yo le dije que no ha llegado mi tiempo. Yo me sentía que no estaba preparada, porque muchas veces nos adelantamos a los tiempos y a las formas como Dios quiere usarnos en el futuro, que quizás no es este momento. El kairos de Dios, como dicen, ¿verdad? Por ejemplo, veo muchas mamás jóvenes queriendo hacer muchas cosas de ministerio, que si escribir libros, que si hablar, viajar, enseñar o hacer muchas cosas fuera de su familia, que quizás no es el tiempo. Quizás ellas están aprendiendo ahí enterraditas todavía, que llegue el momento, el kairos de Dios, donde Él las va a usar de una manera más significativa aún, porque han aprendido, han tenido experiencias. Entonces, como Jesús, tenemos que aprender a esperar esos tiempos de Dios, porque eso va también a ayudarnos a no sentirnos tan agobiadas en una misma etapa, ¿verdad? Buscar tener tiempo de comunión con el Padre, como decía ahorita. A pesar de su agenda ocupada, Jesús buscaba orar y se retiraba a orar. Así que
pensar en la importancia de la oración y de la dependencia de Dios en todo lo que hacemos, no solamente en cosas importantes que nosotros entendemos como importantes, en todo. Levantarnos en la mañana, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga hoy? ¿Tú quieres que yo hoy, si soy una mamá, me concentre más en el homeschooling o que limpie la casa? Cosas tan sencillas como esa. O sea, Dios dirige a cada persona a hacer aquello que Él quiere que Él haga ese día. Yo creo que así es como nosotros. Muchas personas, Moni, me han preguntado, mamás o mujeres, ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Porque uno piensa como la voluntad de Dios en un futuro lejano. Pero lo que Dios quiere es que tú cumplas su voluntad hoy. Si tú haces su voluntad hoy, si tú te involucras a hacer lo que Dios quiere que tú hagas hoy, el trabajo que tú quieres que tú hagas hoy, tú vas a estar en su voluntad en 30 años. Es hoy, solamente tenemos el día de hoy. Otra cosa importante que tomar en cuenta en cuanto a cómo Él definía sus prioridades es que Él servía a los demás. Él vino para servir. De nuevo, ahí volvemos a lo primero. Jesús hacía la voluntad del Padre, no la de Él propia. Nosotras muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos para servirnos a nosotras mismas y no para servir a otros. Entonces, cultivar esa actitud de humildad, de servicio, buscando el bienestar de los demás. Ahí comparándolo ahora con una mamá. Muchas veces esa mamá quisiera estar quizás trabajando fuera o estudiando o preparándose o haciendo otras cosas que ella considera más productivas, ¿verdad? Pero Dios lo que quiere es que ella sirva a su familia, que ella cambie pañales, que ella prepare comidas, que ella lave la ropa. Eso es el servicio que Dios quiere para esa mamá en esa etapa y no mil otras cosas que la agobian, que Dios no la llamó a hacer en ese tiempo. Entonces aprendemos eso de Jesús. También discipular a otros. Jesús invirtió tiempo en sus discípulos para prepararlos, para que ellos continuaran su obra y Él todavía hoy nos desafía a hacer lo mismo. Mira Tito 2, como dice, cómo debemos involucrarnos nosotras las más ancianas, enseñando a las jóvenes, pero eso no se limita a la edad cronológica, sino también a vivir para enseñar a otras, para transmitir el legado de la fe a las que vienen detrás. Y como tú decías al principio, Jesús cumplió su misión hasta el final, estaba enfocado. Él tenía un enfoque, él nunca perdió el enfoque de su misión. Como tú dices, él concluyó lo que vino a hacer, como cuando dijo, consumado es. Terminé lo que vine a hacer en esta tierra. Nosotros tenemos que orar que Dios nos muestre cuál es mi misión en esta etapa, porque no sabemos a largo plazo, pero en esta etapa de la vida, en este día, ¿cuál es mi misión? Entonces, nuestra vida debe estar enfocada en la misión de Dios, en compartir las buenas nuevas y vivir conforme a los principios del reino, no a mis propias ideas, a lo que yo quiero hacer, a lo que yo quiero lograr, pero ¿qué quiere Dios que yo cumpla para servir su reino en esta tierra, en esta etapa de mi vida? Y entonces correr con ese enfoque. Porque también hay mucho desenfoque, Moni, con tantas distracciones, como hablábamos al principio. Muchas mamás distraídas. Y digo mamá siempre porque como que ese es mi público por excelencia, ¿verdad? Pero mujeres en general, desenfocadas porque hay tanto bombardeo, tantas distracciones, tantas oportunidades. Yo lo comparo como con mi computadora que tiene 1000 ventanas abiertas y digo, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Qué es lo que realmente tengo que hacer ahora? Entonces, que Dios nos dé como este enfoque que tenía Jesús para hacer aquello que Dios quiere que yo haga hoy, ahora, en este momento. Así es. Justo he estado meditando mucho en estos días y junto con mi esposo hemos hablado sobre cómo el Señor puede traer convicción a nuestro corazón a través de su palabra. Como ahorita, tal vez las hermanas allá afuera están teniendo esa convicción de lo que hay que hacer, pero necesitamos dar pasos de obediencia en fe, porque si se queda únicamente en la convicción, al día siguiente nos distraemos con algo nuevamente, empezando con el celular, por ejemplo. Esa es una entre tantas distracciones que tenemos. Y al día siguiente vamos a volver a exactamente el mismo lugar. Y creo que eso es algo súper importante que nos ha estado mencionando, la obediencia.
nuestros pasos de obediencia nos llevan a vivir de manera diferente, a vivir como Dios quiere realmente. Y en programas anteriores, Laura, hemos definido cuál es la diferencia entre estar ocupado y ser verdaderamente productivo, pero a lo largo de lo que hemos estado conversando ahorita, con base a la palabra de Dios y su experiencia, quisiéramos saber cómo usted diferencia estas dos palabras, estos dos conceptos, estar ocupado y ser verdaderamente productivos. ¿Y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas? Podemos decir que la ocupación no es sinónimo de fidelidad o de fruto, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos podría decir usted sobre la diferencia de estas dos cosas? Sí. Antes de entrar ahí, Moni, oyéndote, busqué este versículo, como tú decías, de que Jesús estaba tan enfocado, como hablábamos, como de este enfoque. Y me encanta que Isaías dice, por eso he puesto mi rostro como pedernal. Y ahí, y sé que no será avergonzado, como que eso es lo que él tenía, él sabía dónde iba. Y que Dios nos dé eso. Okay. Entonces, hablando acerca de la diferencia entre estar ocupado y ser verdaderamente productivo, ¿verdad? Definitivamente podemos hacer 1000 cosas. Tú has visto esa mariposita de luz que va de una lámpara a otra, sí. Pero como que no tiene como dirección clara. A veces estamos así, como súper ocupadas. Tú le dices a una persona, ay, no, que estoy tan ocupada. Ok, ¿qué estás haciendo? 1000 cosas que quizás no tienen como ni ton ni son, pero ella se siente que está productiva. Pero la realidad es que la ocupación no es sinónimo de fidelidad. Porque yo puedo estar haciendo muchas cosas que no son las que Dios me llama a hacer en esa etapa. Podemos estar muy activas, pero no necesariamente cumpliendo la voluntad de Dios, o obedeciendo a Dios, o produciendo fruto duradero. Por ejemplo, una mamá de nuevo, que Dios la llama a estar atenta a las necesidades de su hogar. Como dice Proverbios, esa mujer que está atenta a su hogar, ¿verdad? Se levanta temprano de mañana, le da instrucciones a sus siervas, como dice la Proverbios 31. Ella está atenta a eso. Pero si yo no tengo esa prioridad clara, yo voy a estar haciendo muchas otras cosas que no son necesariamente la voluntad de Dios para mí, pero voy a estar muy ocupada. Entonces ahí radica la diferencia. Y algunas diferencias que pensé entre ser ocupada y ser productiva. Por ejemplo, una persona que se llena de tareas sin un propósito claro, como esa mariposita de luz. Yo empiezo mi día como con 1000 cosas así caóticas en mi mente, una lista de cosas, pero no tienen como una meta, no tienen un propósito. Esa mamá o esa mujer se mueve emocionalmente. En lugar de una persona productiva que enfoca su tiempo en lo que realmente importa. ¿Qué es aquello que tengo que hacer hoy? Que es no urgente, no, porque muchas veces lo urgente no es lo importante, sino lo que realmente importa. ¿Qué es aquello? Otra cosa que la diferencia es que la persona que está ocupada continuamente mide su productividad por la cantidad de actividad. Por ejemplo, me siento importante o me siento que estoy siendo productiva porque tengo muchas cosas en mi lista por hacer. Pero la realidad es que lo que debe determinar si yo soy productiva o no es el impacto que mis acciones tienen y el fruto para Dios que da, ¿verdad? Entonces yo puedo estar haciendo muchísimas cosas que son importantes para mí. Como hablábamos al principio, sirviéndome a mí misma en lugar de servir a los demás, a mi familia, que son importantes para mí, para yo sentirme valiosa, para sentirme que logré grandes cosas, ¿verdad? Pero no tienen un impacto eterno. Entonces yo tengo que ver, que evaluarme. Todas estas actividades que yo tengo en el día, todas estas labores, todo este trabajo, ¿me está sirviendo a mí para mi propia gloria, para mi propio beneficio? ¿O está teniendo impacto eterno en otros? ¿O en mi propia vida? Otra cosa que la diferencia es que esa persona que está continuamente ocupada se mueve mucho por la presión externa o las motivaciones equivocadas, como hablábamos ahora mismo. Una persona que quizás está buscando llenar sus propios vacíos, alcanzar
sus propias metas personales, ¿verdad? Y se mueve por esa motivación en lugar de la persona productiva que es guiada por la dirección de Dios, que quizás no luce nada productivo para mí en ese momento. Por ejemplo, me ha pasado, para dar ejemplos personales, yo vivo justo al lado de mi hija, que tiene 5 niños y va por un 6º, ¿verdad? Yo tengo un trabajo de tiempo completo porque yo estoy en mi tiempo de nido vacío, pero mi nido está un poquito lleno con mi hija al lado. Entonces yo tengo que vivir como con muchas bolas al aire porque tengo cosas que hacer de mi trabajo, de mi etapa de vida, pero tengo una hija al lado que necesita ayuda. Y a veces yo he tenido que dejar de hacer lo que yo considero productivo en mi trabajo porque tengo que ir a asistir a mi hija en algo. Entonces, parecería que eso que estoy haciendo no es productivo. Ir a ayudarla a lavar los trastes de la cocina, quizás yo no lo veo como productivo para el reino o para lo que yo quiero alcanzar ese día. Pero eso es lo que Dios quiere que yo haga en ese momento. Asistir a la persona que necesita ayuda. ¿Tú entiendes? Como que Dios nos ayude a no ser guiados por cosas que yo considero importantes, sino por lo que Dios considera que es importante. Entonces, guiado por la dirección de Dios. Y otra cosa que diferencia la ocupación de la productividad es que cuando estamos ocupadas con muchas cosas, nos sentimos desgastadas, cansadas. Y tú ves a muchas mujeres así, Moni, cansadas porque están haciendo 1000 cosas que Dios no las llamó a hacer, que ellas se han impuesto a ellas mismas, que la cultura les ha impuesto, que las distracciones le han invitado a abrazar y descuidan lo realmente importante. O sea, que terminan priorizando lo temporal sobre lo eterno. Y esa es otra cosa que diferencia. Entonces, todo eso puede confundirse con fidelidad, pero no es obediencia. Y de nuevo vemos el ejemplo de Marta y María, que ya hemos hablado. Ella estaba, Marta, ocupada con 1000 cosas, mientras que María estaba productiva en el sentido eterno, sentada a los pies de Jesús, aprendiendo de Jesús. Y Jesús no dijo que lo que estaba haciendo Marta estaba mal, sino que María había escogido la mejor parte. Entonces, no siempre podemos, obviamente tenemos trabajo, tenemos labores en el día que hacer. No podemos estar sentados todo el día leyendo la Biblia. Eso no es lo que dice eso, sino que Dios nos ayude a escoger la mejor parte cuando nos da opciones, cuando se nos presentan interrupciones en el día. ¿Qué es aquello que Dios quisiera que yo hiciera? ¿Qué hiciera Jesús aquí? ¿Seguiría mi camino para cotejar mi lista de cosas por hacer? ¿O atendería esta necesidad? ¿Me sacrificaría en mis anhelos personales para llenar esta otra necesidad que no parece tan importante a los ojos del mundo? Entonces, la verdad es que la verdadera productividad no se trata de hacer muchas cosas, sino de hacer lo que realmente tiene valor eterno, lo que es importante, lo que es prioritario para Dios. Y de nuevo volvemos a lo mismo. Eso requiere mucha comunión con Dios, mucho tiempo en su palabra, para que nuestra mente y nuestros anhelos y nuestras metas sean transformadas para adecuarse a la mente de Dios, ¿verdad? A la mente de Cristo, que es importante para Él. Así es. Wow, cuántas cosas tenemos que aprender. Sí. Y yo creo, Laura, que las hermanas que nos están escuchando y yo también estoy meditando todas estas cosas, estoy aprendiendo y estoy pensando, ok, ya estoy entendiendo, poco a poco estoy entendiendo, pero a ver, veo mi lista de cosas Sí. y todo parece urgente, todo parece importante y realmente a veces podemos simplemente sentarnos y no sabemos ni por dónde empezar. Entonces caemos en la trampa muchas veces por no meditar y por no ir al Señor, ¿no?
la trampa de priorizar tareas secundarias. Nosotros pensamos que esas tareas son primarias y realmente no, son secundarias. Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en esa trampa de priorizar tareas secundarias sobre aquellas que son verdaderamente importantes en nuestra relación con Dios? Porque, como le digo, todo parece primario, todo parece importante. Sí. Entonces, no queremos descuidar las prioridades eternas. Yo creo que si nos preguntamos a las hermanas, nadie diría, bueno, yo puedo descuidar mi prioridad eterna por hacer esto. No, creo que intencionalmente no lo pensamos, sí. Pero sí lo terminamos haciendo porque caemos en esta trampa de no saber cómo elegir qué cosa va primero y qué cosa va después. Entonces, sí. ¿Cómo pudiera ayudarnos en esta situación? Sí, de nuevo está toda esa desenfoque que tenemos, ¿verdad? Que no sabemos qué es lo importante. Entonces, por supuesto, estar en la palabra me da una idea de cuáles son aquellas cosas importantes para Dios. Eso primero. Pero yo quiero decir algo antes de seguir contestando esa pregunta. Porque parecería que estamos diciendo que el trabajo y no son importantes las tareas. Obviamente que sí, ¿verdad? Sobre todo una mamá en la casa. Y las tareas son parte de la vida. El trabajo no es una maldición. Dios nos manda a someter el mundo que nos dio, ¿verdad? Hay labores que tenemos que llevar a cabo cada día. Y cada labor es importante. Lavar tus trastes, cocinar, lavar la ropa, mantener una casa limpia, ir al supermercado. Todo eso es ministerio y se hace delante de Dios. Se hace coram Deo, como dicen, ¿verdad? Se hace para la gloria de Dios en la presencia de Dios. Todo eso es importante. O sea, no hay un trabajo más espiritual que otro. Todo lo que hacemos cuando Dios, en obediencia a Dios y en fidelidad a Dios, es importante. Porque estamos haciendo la voluntad de Dios en ese momento, en esa etapa de la vida. Ahora, habiendo dicho eso, como tú dices, a veces tenemos un montón de cosas en nuestra lista y decimos, ¿qué tengo que hacer hoy? Entonces, tenemos que empezar por priorizar la voluntad de Dios sobre el activismo. Por ejemplo, antes de decir que sí, porque muchas veces decimos que sí a todo. Si una mamá está, por ejemplo, déjame pensar en un ejemplo. Tú estás en una iglesia y tienes niños pequeños, pero te piden que tú hagas algo, un servicio en la iglesia. Parecería buenísimo y espiritual que tú hagas este servicio en la iglesia y que tú vayas a servir a los hermanos. Pero si tu casa está al revés y tus hijos no están bien cuidados, tú sabes, antes que tú decir que sí a aquello, tú tienes que preguntarte si tú estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿contribuye este sí a obedecer mi etapa y lo que Dios me llama a hacer en este momento? O sea que antes de decir que sí a algo, tenemos que preguntarnos si esto contribuye a mi llamado para ese momento y a la etapa de la vida en la que estoy, ¿verdad? Uh-huh. Y si, por supuesto, si es para la gloria de Dios. Así que priorizar la voluntad de Dios sobre cualquier otra invitación, sobre cualquier otra seducción de mi carne que yo quiera hacer y lograr para mí antes que la voluntad de Dios. Por otro lado, buscar primero el reino de Dios. Evitar que las preocupaciones diarias y la actividad diaria nos distraigan de lo que realmente importa, que es nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y cumplir su propósito en cada etapa. Saber que a veces hacer menos tiene mayor impacto. Como decíamos ahorita, Jesús no intentó estar en todas partes ni hacerlo todo, sino que se enfocó en lo que el Padre le encomendó. Así que también nosotros tenemos que hacer lo que produce fruto verdadero. Tengo que tener una idea clara de mis metas, de mis prioridades. Me levanto por la mañana, tengo mi lista de cosas por hacer, como tú dices, tengo todas estas cosas. O sea, ¿qué de estas cosas son importantes? ¿Y cuáles pueden esperar? ¿Cuáles no son necesarias en este momento para la meta que yo tengo para el día? ¿Cuáles no son necesarias? ¿Cuáles me estoy yo imponiendo a mí misma para satisfacer algo en mí? ¿Cuáles están de más en esta etapa? ¿Cuáles pueden venir en otra etapa? A veces, Moni, nosotros no sabemos
nosotras mismas porque nos engañamos. Entonces preguntar quizás a una hermana mayor de la iglesia, mira mi lista de cosas, ¿qué tú piensas aquí que está de más? A veces yo hago eso con mi hija, porque ella en su deseo de hacer muchas cosas, digo, pero es que esto no es para esta etapa. Esto déjalo, no te involucres en eso. A veces tenemos que encontrar ayuda para ver dónde me estoy metiendo en una trampa que no voy a poder hacer todo lo que yo me estoy imaginando que puedo hacer. Tenemos una idea equivocada de nuestra fortaleza. Entonces, cuando sabemos claro cuáles son las prioridades, vamos a saber a qué decir que sí y a qué decir que no. Entonces, saber que un sí a algo va a significar un no a otra cosa. Porque muchas veces decimos que sí a 1000 cosas y dejamos todos los otros sí ahí. Y cuando venimos a ver, decimos, pero no puedo con todo. O sea que saber que si yo le digo que sí a algo, esto otro tiene que ser que no. Porque yo no puedo hacerlo todo. Entonces, es sentarnos en oración con nuestras listas y ver qué cosas son aquí importantes, cuáles son solamente urgentes que no me tocan a mí, le tocan a otra persona, quizás es otra persona que lo va a hacer, no yo, o que puedo delegar, o que puedo esperar para después. Y entonces, la importancia, Moni, también del descanso. Porque muchas veces nos ahogamos con tantas cosas y el descanso también es una prioridad que está en el corazón de Dios. Tenemos que descansar. Dios hizo 7 días y Él entendió que uno de ellos tenía que ser para descansar, porque no podemos. Él descansó. ¿Cómo nosotros pensamos que podemos seguir sin descansar? Nuestros cuerpos necesitan descanso. Entonces eso nos recuerda que somos débiles y que necesitamos su ayuda y que Él nos fortalezca y que tenemos que depender de Él. La productividad verdadera no viene cuando yo esté agotada y que ya no pueda dar un paso más, sino de una vida equilibrada en la presencia de Dios, en dependencia de Dios, en oración. Jesús descansaba y oraba, como hablábamos al principio. Así que la fidelidad no se mide por cuán ocupadas estemos, sino por cuánto fruto y cuánto impacto haya para la gloria de Dios en obediencia a Dios. No es hacer muchas cosas, quizás es hacer una sola, pero que Dios me ha llamado a hacerla. Y nadie más la puede hacer. De nuevo, me voy para las mamás. Dios nos dio hijos para nosotros cuidarlos, no es para que otra gente nos lo cuide. Eso no lo podemos delegar. Nos toca a nosotras cuidar nuestros hijos. Entonces, eso es algo que tenemos que hacer fielmente. Eso no le toca a nadie más. Eso es para mí productividad. Cuidar lo que Dios me dio, lo que Dios me encomendó en cada etapa. Y no tratar de hacer 1000 cosas aparte de esas, porque al final descuido lo más importante. Entonces, no sé si eso quedó más o menos claro. Muy claro. Creo que muy claro. Creo que, como decía hace ratito, ha venido la convicción del Señor a cada una de nosotras. Demos pasos de obediencia. Al principio mencionábamos el pasaje de Juan 17:4, que el Señor Jesús le dijo al Padre, te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Que esa sea nuestra meta. Amén. Poder decir estas mismas palabras, Señor, yo te quiero glorificar y quiero hacer las obras que tú me diste que yo haga, ¿no? Y Laura, como decíamos, es bien fácil volvernos a desenfocar. Podemos empezar muy bien y ponernos metas, como cuando lo hacemos al principio de cada año, en la mayoría de las ocasiones. Empezamos un mes, tal vez 2 meses y después perdemos rumbo. Así que necesitamos definitivamente una evaluación constante para asegurarnos que no nos estamos desviando del camino nuevamente. No nos estamos desviando de cumplir con los propósitos que Dios nos ha encomendado. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta evaluación en nuestras vidas? Que es cierto eso que tú dices, Moni, de que podemos por un momento, un día estar enfocadas y el próximo estar desenfocadas. Y mientras yo pienso en todas las formas como Dios ha simplificado nuestra vida, tantas cosas que son fáciles ahora, en comunicación, en tiempo, como que todo se hace rápido, que nos engañamos a nosotras mismas, ¿verdad? Y entonces nos complicamos la vida.
nos la hemos descomplicado, pero entonces las complicamos, abrazando muchas cosas. Entonces tenemos que vivir evaluándonos, como tú dices. Evaluar regularmente nuestras actividades. Preguntarnos cada día. Yo creo que algo que falta a esta generación es como esa autoevaluación continua. Ujú. Porque esto no significa que yo vivo centrada en mí. No. Pero yo tengo que evaluarme. Y no tiene que ser diariamente, pero quizás una vez a la semana. Yo tengo una costumbre, por ejemplo, de que yo soy muy estructurada, entonces yo no quiero hacer una regla de cómo yo soy, pero te lo digo para que tú veas cómo tú puedes agarrar de esto quizás una idea. Uh-huh. Pero yo divido mi vida, ¿verdad? Porque yo no conozco el futuro, pero yo más o menos tengo mi idea del año, ¿verdad? Voy a tener este viaje, tengo que llenar esta meta o tener algo listo para tal fecha. Yo tengo todo eso delante de mí en un año. Luego por mes. Ok, este mes está muy cargado. ¿Qué debo quizás de este mes dejar? Porque ya lo veo muy cargado. Y entonces, cada domingo en la noche, yo me siento con mi agenda de la semana. ¿Cuáles cosas aquí en esta semana son necesariamente importantes que tengo que llenar esta semana? ¿Cuáles están de más? ¿Qué días están cargadas? ¿Dónde? Es una vida de evaluación. Yo tengo que evaluar, porque si no, estaría como la mariposita de luz, haciendo mil cosas, pero sin una dirección clara. Entonces, evaluarnos. Estoy ocupada con lo urgente y descuidando lo importante. Vivir evaluando eso. Y preguntar a otros que nos conocen. Tengo a mi hijo descuidado, a mi esposo, a mi casa. ¿Qué cosas estoy soltando que debería estar agarrando en esta etapa? Quizás a una anciana de la iglesia le podemos preguntar, quizás a mi esposo le puedo preguntar. ¿Dónde tú ves que me estoy pasando aquí? ¿Dónde están mis distracciones que yo no estoy viendo? O evaluarte, te sientes sobrecargada, ansiosa, sientes que te ahoga. Eso es una bandera roja, ¿verdad? Si estás así, algo está mal. Estás agarrando más de lo que deberías, entonces evalúate. Porque Dios, si bien es cierto que Él nos da la gracia para soportar las cargas, ¿verdad? A veces estamos cargando más cosas de las que Él nos ha llamado a cargar. Uh-huh. Entonces, evaluar esas cosas. Yo creo que eso es importantísimo, vivir evaluándonos. Sí, constantemente, así es. Y Laura, creo que una de las cosas que son como punto de partida y muchas veces nos complican o nos impiden ver con claridad las cosas, es que nos cuesta identificar los roles y las etapas que Dios nos está asignando. Lo mencionaba anteriormente, ¿no? A veces nos cuesta identificarlos o nos cuesta aceptarlos y queremos hacer tantas cosas que el Señor no nos ha llamado a hacer en la etapa en la que estamos, ¿no? Mi etapa es muy diferente a su etapa. La etapa recientemente hablé con Yamel Romero también en una Arraigadas. Su etapa es muy diferente con también muchos hijos, igual que Sara, su hija. Sí. Y cada quien tiene roles específicos y etapas que Dios nos asigna. Exactamente. Entonces, hay una importancia ahí. Creo que ese es como parte del punto de partida. Sí. Estoy identificando correctamente mis roles en esta etapa. A lo mejor sí los identifiqué, pero no los quiero abrazar. No los quiero obedecer. Y no los quiero obedecer, exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo podemos como mujeres en nuestros múltiples roles, como madres, esposas, hijas, tal vez profesionales, no sé, que servimos en el ministerio, probablemente hay esposas de pastor que nos están escuchando también? ¿Cómo podemos en estos múltiples roles definir nuestras prioridades bíblicas para evitar ser absorbidas por la ocupación, el agotamiento, el cansancio y realmente enfocarnos en esto que hemos venido hablando, en el fruto espiritual? Qué buena pregunta, Moni, me encantó porque realmente, como hablábamos, la obediencia es tan importante. Yo no creo que le damos hoy tanta importancia, porque obviamente hablamos de la gracia. Dios es un Dios de gracia, pero Dios nos llama a obedecer por nuestro bien. La obediencia es el camino del gozo de nuestra seguridad. Entonces, cuando no estamos en obediencia, cuando vivimos para nuestras propias inclinaciones, para los deseos de nuestra carne, para satisfacer nuestros propios deseos y logros,
estamos en desobediencia y eso nos va a llevar a consecuencias. Como tú decías, agotamiento, cansancio, sentido de estoy sobrecogida, no sé qué más puedo hacer. Entonces la clave es enfocarse en eso que tú dices, definir prioridades bíblicas basadas en el propósito de Dios para cada etapa. Entonces, después que la defino, la tengo que obedecer. Porque no solamente conocerlo de cabeza. Por ejemplo, muchas conocemos de mente, lo importante de una mamá, en la vida de sus hijos, en la casa. Pero entonces no vivimos de acuerdo a esa verdad. Y nos llenamos de actividades y de trabajo que no son lo que Dios nos llamó, ¿verdad? Así que hay que identificar los roles y las etapas asignados por Dios. Dios nos llama a diferentes funciones en diferentes temporadas de la vida. Y no todas las responsabilidades tienen el mismo peso en cada etapa. Como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Una mamá con niños pequeños, como tú decías, va a tener un enfoque en su día totalmente diferente a una mamá, a una persona casada sin hijos o a una anciana como yo. Una mujer soltera puede estar más disponible para abrazar otras cosas, para ciertas áreas del ministerio, que una mujer casada con múltiples responsabilidades familiares. Entonces, ¿qué significa obedecer a Dios en cada etapa? Bueno, mi familia es primero. Por otro lado, tenemos diversos roles en la familia. El hombre es quien ha sido llamado a liderar, a proveer, a proteger, pero hoy en día eso está al revés, ¿verdad? Muchas veces las mujeres desean desarrollarse profesionalmente, que eso es malo, no, pero eso, como decíamos ahorita, un sí a algo significa un no a otra cosa. Si yo le digo que sí a una carrera profesional, avanzar, a ganar más dinero, tener un mejor estilo de vida, eso va a significar menos tiempo para lo que Dios sí llama importante, que es mi familia, mis hijos, ¿verdad? Voy a descuidar lo más importante. Y además me desgasto porque no es que yo voy a no cuidar mi familia, ahora tengo que cuidar mi trabajo y mi familia. Yo me agregué trabajo que Dios no me impuso. Entonces, preguntarnos cuál es mi llamado en esta etapa de la vida y cómo puedo yo obedecer y glorificar a Dios en ese llamado. Y entonces, aparte de eso de los roles, priorizar lo importante sobre lo urgente. Muchas veces la presión de lo inmediato nos hace perder de vista lo importante, ¿entiendes? Como María, de nuevo, ocupada con muchas cosas, pero Dios nos llama a buscar su reino y su justicia. Entonces, ¿estoy dando prioridad a lo que realmente tiene valor o solo reaccionando a lo urgente? Entonces, necesito vivir entre todos esos roles y en todas esas etapas, haciéndome estas preguntas. Estoy organizando el tiempo con propósito. Dios no nos llama a hacerlo todo, sino hacer lo que Él nos ha encomendado. De nuevo volvemos al ejemplo de la mujer y su hogar y su trabajo. Tengo que ordenar mi vida. Una vida, Dios es un Dios de orden, Moni. Dios no es un Dios de desorden. Y Él ordena las galaxias, las estrellas, el mundo, las estaciones, el primavera, otoño, verano, invierno. Todo tiene un orden. Pero nosotros a veces vivimos desordenadamente. Y Dios nos llama a ordenar nuestra vida según sus prioridades, ¿verdad? Tiempo con Dios, priorizar la oración, la palabra, que me vaya enfocando, enseñando lo que es importante en mi rol y en mi etapa. Segundo lugar, mi familia es otra cosa muy importante. Tengo que atender primero el llamado en el hogar antes que los compromisos externos. Yo pensaba en 1 Timoteo 5, cuando Pablo les recuerda que la familia debe ser la primera que debe ser provista, porque la familia es primero. Entonces, ministerio viene después, no antes que la familia, el ministerio viene después. Y entonces sirvo según la capacidad y la etapa de la vida y los roles, sin descuidar lo primero. Y luego, entonces, mis proyectos personales. Y entonces cada una de esas áreas, cada una de esas labores se hacen en adoración a Dios y para la gloria de Dios. Entonces preguntarnos, ¿estoy alineando? ¿Mi agenda del día está alineada con el propósito de Dios en la etapa en la que estoy, según el rol en que Dios me ha asignado? ¿O es simplemente yo, Laura, llenándola de lo que yo quiero hacer?
Tengo que vivir preguntándome. Y entonces evitar sobrecargarnos y aprender a esperar los tiempos de Dios, como hizo Jesús. Esto no es mi kairos. Esperar ese tiempo que Dios me va a permitir hacer aquello que quizás yo entiendo que Dios quiere que yo haga, pero que no es el momento ni la etapa. Y aprender a delegar, a buscar ayuda. Muchas mujeres sienten la presión de hacerlo todo solas, pero Dios nos llama a cargar unos las cargas de los otros. Y ahí viene la importancia de la iglesia local. Una mamá joven puede tener la ayuda de hermanas en la iglesia que la puedan ayudar, como Moisés cuando aprendió a delegar en otros, porque llevar la carga él solo era insostenible. Entonces, en la familia y en el ministerio, aprender a compartir responsabilidades, ¿verdad? Son cosas que yo tengo que, mirando mis roles y mis etapas, tener todas estas cosas en cuenta. Y finalmente, descansar en Dios y confiar en su gracia. Uh-huh. Porque el agotamiento y la culpa por no hacer suficiente según mi estándar es común. Sí. Pero Jesús nos llama a tener un equilibrio en mi vida, a descansar y a trabajar para su gloria en el rol y en la etapa y con las encomiendas que Él nos da en cada momento, y a descansar en Él. Uh-huh. Y Él nos invita a ir a Él cuando estamos trabajadas y cansadas. Y recordar siempre que nuestra identidad, nuestro valor no está en lo que hacemos, sino ni en lo que logramos, ni en lo que producimos, ¿verdad? Sino que nuestra identidad está en Cristo. Así que preguntarte, ¿estoy descansando en la gracia de Dios o tratando de cumplir mis propias expectativas o las expectativas de otros? Entonces, que Dios nos ayude a identificar nuestros roles, a identificar las prioridades de cada etapa, a enfocarnos en lo que realmente tiene impacto eterno, a organizar, a ordenar nuestras vidas con sabiduría y con enfoque, no dejando que las distracciones y las oportunidades nos sobrecojan al punto de que ya yo no tengo control de mi vida, sino todas estas otras cosas. Aprender a decir que no, a descansar en Dios, para entonces vivir con la plenitud que Dios quiere que vivamos. Uh-huh. Siempre habrá momentos de muchas cosas, porque no podemos controlarlo todo, pero en la medida de lo posible que nosotros podamos no hacer más, sino hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Y Él nos da la gracia para eso. Así es. Así es. Laura, yo en Arraigadas me sentí como si estuviéramos en un cafecito y estuviera yo sentada en una sesión de mentoría o de consejería. Muchas gracias de verdad por todas las cosas que nos ha compartido, por la sabiduría que ha traído de parte del Señor. Damos gloria a Dios por eso. Y hermanas, que el Señor nos ayude a ser obedientes, a dar pasos de obediencia, en fe, sabiendo que Dios es más sabio que nosotras mismas. Que aunque nosotros digamos, esta hora que yo voy a dedicarle al Señor, a estar un tiempo con Él, no dudemos y no pensemos que esta hora puede ser más productiva si yo voy y hago 5 cosas que tengo en mi lista. Vayamos al Señor. Confiemos en su sabiduría, confiemos en su soberanía. Él sabe mejor, siempre va a ser así. Y bueno, así terminamos nuestro programa del día de hoy. Como en los últimos Arraigadas, vamos a compartirles el día de hoy un recurso que va a ser como el reto semanal. Lo van a poder descargar en el enlace que vamos a dejar aquí en la descripción de este video. Y para cerrar, la verdad bíblica del día de hoy es Eclesiastés 3:1, que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y el recurso para recomendar es la palabra de Dios. Vayamos a la palabra de Dios. Laura, ¿nos podría ayudar a cerrar en oración este programa? Que el Señor se encuentre con nosotros y nos ayude. Amén, amén. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad de hablar de este tema tan importante en estos tiempos, Señor. Te presento a cada una de las hermanas y amigas que van a estar escuchando este programa, que lo están escuchando ahora y las que lo escucharán después. Que tú las ayudes, Señor, a entender tu voluntad para ellas, Señor, que es buena, es agradable y es perfecta en cada momento, en cada etapa de la vida, Señor. Te presento a aquellas mujeres que están agobiadas y cansadas, que tú las invites, Señor, a
a descansar en ti, a poner sus cargas sobre ti, a confiar en ti, a buscar tu voluntad para ellas, Señor, en esta etapa. Que puedan simplificar su vida, Señor, y enfocarla como aprendemos de tu ejemplo, Señor Jesús, a vivir de acuerdo a tus propósitos para nosotros, Señor, a tus metas para nosotros, a esperar los tiempos tuyos para todos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque definitivamente separadas de ti nada podemos hacer. Así que atrae a todas nosotras, Señor, a tu palabra diariamente para entender, para adquirir tu mente, Señor, para entender cuál es tu voluntad para nosotras en cada momento de nuestra vida, cada día de nuestra vida, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a las hermanas, bendice sus hogares, sus vidas, Señor, y acércanos cada vez más a ti, porque te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Amén y amén. Pues muchas gracias. Gracias, hermanas, por habernos acompañado el día de hoy, y les recordamos que nos vemos la próxima semana para seguir platicando sobre estos temas que son tan importantes. Así que las esperamos. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.